Hoy vamos a estudiar funciones pares e impares. Cuando estudiamos funciones reales, nos interesa saber sobre el comportamiento de la función o sobre el comportamiento de la gráfica de la función. Vamos a ver algunos casos. Miren la función f de x igual a x cuadrado. Noten que esa función, su gráfica es simétrica respecto al eje y. ¿Qué significa? Que para un valor x positivo y su opuesto, la imagen es la misma. Está la función, por ejemplo, f de x igual a x a la 3, que si uno analiza un valor de x y su opuesto, el valor es el mismo pero negativo. Es decir, es simétrica respecto al origen. La otra función es simétrica respecto al eje y. Y existen funciones que no cumplen ninguna de las dos condiciones, es decir, ni son simétricas respecto al eje y, ni son simétricas respecto al origen. Vamos a analizar qué es lo que pasa con la función f de x igual a x cuadrado. Si nosotros asignamos un valor a x, por ejemplo, de 2, f de x es 4. Pero si le asignamos el valor de su opuesto, por ejemplo, menos 2, es decir, menos 2, su imagen también es 4. ¿Por qué? Porque menos 2 al cuadrado es 4 igual que 2 al cuadrado. Miren lo que pasa con f de x igual a x a la 3. Si nosotros le asignamos a x, por ejemplo, un valor de 1, f de x es 1. Pero si le asignamos el valor de menos 1, f de x es menos 1. ¿Por qué? Porque 1 a la 3 es 1 y menos 1 a la 3 es menos 1. Ahora, ¿qué pasa con raíz de x? Para cualquier valor de x, por ejemplo, ya si le asignamos el valor de 2, no podemos asignarle el opuesto. Entonces, a las funciones, como la primera, como f de x igual a x cuadrado, que son simétricas respecto al eje y, lo vamos a llamar funciones pares. Las funciones que son simétricas respecto al origen, como x a la 3, las vamos a llamar funciones impares. Y a estas no les vamos a tener, no hay ningún nombre para ellas. No hay denominación. ¿Ok? Entonces veamos qué es lo que ocurre. Una función es par. F se dice función par. Si al evaluarla en x y en el opuesto de x el valor es el mismo, es decir, si f de x es igual a f de menos x. Y eso es lo que ocurre con f de x igual a x cuadrado, puesto que menos x al cuadrado, que es f de menos x, es igual a x cuadrado porque todo número elevado al cuadrado es positivo y eso es igual a f de x. Una función se dice impar si al evaluarla en su opuesto me da el valor negativo de la función. Es decir, si f de menos x es menos f de x. Y es lo que ocurre, por ejemplo, con f de x igual a x a la 3. Puesto que si evaluamos f de menos x es igual a menos x a la 3 y eso es menos x a la 3 y eso es menos f de x. Noten, ¿no? Que es menos f de x. Y las funciones, por ejemplo, como raíz de x o por ejemplo, como f de x igual a x a la 3 más x al cuadrado, si evaluamos f de menos x, nos daría menos x a la 3 más menos x a la 2 y eso es menos x a la 3 más x a la 2 y yo no puedo decir que eso es f no puedo decir que es f de x, pero tampoco puedo decir que es menos f de x. Por lo tanto, esa función no es par ni impar. ¿Ok? Entonces las funciones pares son simétricas respecto al origen. Respecto al eje y. Las funciones impares son
simétricas respecto al origen, y con respecto a las funciones que no son pares ni impares no hay nada que decir. Entonces lo que nos dice, el concepto de paridad lo que nos ayuda es a saber la simetría de la función respecto al origen y respecto al eje Y. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la función f de x igual coseno de x es una función par, puesto que f de menos x, que es igual a coseno de menos x, pero coseno de menos x es coseno de 0 menos x. Y por identidad de suma de ángulos, en este caso de diferencia, eso es coseno de 0 por coseno de x menos seno de 0 por seno de x. Ya sabemos que coseno de 0 es 1 por coseno de x. Ya sabemos que seno de 0 es 0 por seno de x. Aquí nos da 0 y aquí nos da coseno de x, por lo tanto este es coseno de x. Y coseno de x es f de x. Entonces, f de menos x es igual a f de x. Y todos conocen la gráfica de la función coseno, ¿no? Vamos a hacerlo un momento, un bosquejo. Recuerden que ella oscila entre menos 1 y 1. Aquí está 2pi, menos 2pi. Por aquí está pi, menos pi. Por aquí está pi. Y la función lo que hace es esto. Coseno de 0, 1. Coseno de 90, 0. Coseno de menos 180, menos 1. Y coseno de 360. Perdón, de 270, 0. Y coseno de menos 260, de 360, 1. Ahora nuevamente coseno de 90, 0. Coseno de 180 menos 1. Coseno de 270, 0. Y coseno de 360, 1. O sea, la gráfica tiene este comportamiento. Y noten que es simétrica respecto al eje Y. Por ejemplo, la función f de x igual seno de x es impar, puesto que f de menos x es igual a seno de menos x, y eso es seno de 0 menos x. 0 menos x igual a menos x, y eso es seno de 0 por coseno de x más, perdón, aquí es menos coseno de 0 por seno de x. Acá en el anterior me había equivocado, aquí es más, pero eso no afecta en nada el resultado. Ya sabemos que seno de 0 es 0, menos coseno de 0 que es 1 por seno de x que es seno de x. Esto me da 0, entonces me quedaría 0 menos seno de x, y eso es menos seno de x, que es igual a menos f de x. Entonces que f de menos x me dio menos f de x, por lo tanto la función es impar. Eso significa que la función debe ser simétrica respecto al origen, no respecto al eje y como lo es la otra, ¿no? Veamos la gráfica. Vamos a usar los mismos valores, 2pi, menos 2pi, menos pi, pi, pi medio, menos pi medio, menos 3pi medio y 3pi medio. Corrijamos aquí, menos 3pi medio, queda aquí en el centro. Listo, y seno también oscila entre menos 1 y 1. Seno de 0, 0, seno de 90, 1, seno de 180, 0, seno de 270 menos 1 y seno de 360, 0.
Seno de 90 de menos 90 menos 1. Seno de 180 menos 180, 0. Seno de menos 270, que es menos 3,5, 1. Y seno de 360, 0. Y la gráfica hace esto. Entonces en la gráfica de la función f de x igual seno de x pueden notar la simetría respecto al origen. Y en la gráfica de la función f de x igual coseno de x pueden notar la simetría respecto al eje y. ¿Ok? Entonces noten que la paridad de la función lo que me dice es cómo es su simetría respecto al origen y respecto al eje y.